Buenas, mi nombre es Heike Gotopo, de la materia de Derecho Internacional Privado. Hablaré sobre títulos de valores y obligaciones contractuales. Título de valores. La ley del derecho internacional privado tiene un profundo impacto en el sistema venezolano en materia de títulos y valores. Esta ley ha marcado su huella o ha dejado su huella en lo que respecta a los títulos de valores aquí en Venezuela. El derecho civil constituye la matriz nuclear del derecho privado. En el derecho civil internacional se encuentran las bases esenciales para la construcción del sistema venezolano en normas de derecho internacional privado. El derecho civil, junto con el derecho civil internacional privado, el derecho civil internacional, ellos tienen las bases, o es donde se erige el derecho internacional privado. Y allí se puede decir que son las columnas de este derecho. La ley del derecho internacional privado persigue evitar la regulación de temas muy especiales como el derecho cambiario. Por decirlo, el derecho cambiario debe ser regido por la ley mercantil. Lo que busca la ley de derecho internacional privado es, a mi modo de verlo, es enfocarse en los asuntos que son de vital importancia para ellos y hacer a un lado o permitir que otras leyes regulen temas especiales o se enfoquen en temas especiales. Cuando entró en vigencia la ley de derecho internacional privado, son aplicables sus disposiciones a la capacidad y forma en materia de letra de cambio. Cuando entró en vigencia esta ley, alcanzó es capaz de abordar lo que se refiere a la letra de cambio. Sus normas no tienen carácter procesal ni penal, no tienen efecto retroactivo. A diferencia por lo menos del derecho penal, que si surge una norma que sea en beneficio del reo, esa sí tiene efecto retroactivo, pero en este caso la ley de derecho internacional privado no tiene efecto retroactivo en esos aspectos, por lo que no afectan situaciones jurídicas del pasado, rigiéndose las mismas para leyes vigentes de la época. Situaciones jurídicas que surgieron antes de la promulgación de la ley, esta ley no tiene efecto sobre esas situaciones jurídicas o sobre esos actos. Existen tres requisitos para que la ley no se aplique de forma retroactiva. 1. Que la ley no valore los supuestos de hechos pasados. La ley no puede dar como válidos o inválidos supuestos de hechos ocurridos antes de entrar en vigencia de esta ley. Ejemplo, surge un acto anterior a la promulgación de la ley. Esta ley no tiene efecto sobre ella, no puede decidir sobre los hechos que ocurrieron antes de que existiese dicha ley. Número 2. Que la ley no regule las consecuencias pasadas de supuestos hechos pasados. La ley no afecta las consecuencias jurídicas producidas antes de su vigencia. Se realiza un acto, sus consecuencias, la ley no tiene efecto sobre ella, no tiene efecto sobre los actos y no tiene efecto sobre sus consecuencias. No puede promulgar decisión sobre ello. Número 3. Que la ley no regule las consecuencias futuras de supuestos de hechos pasados. Se cometió un hecho, surge la ley y viene la consecuencia del hecho. Esa consecuencia del hecho que es a futuro, la ley no puede decidir sobre ella porque el acto fue cometido antes de su existencia, antes de la existencia de la ley. La modificación más significativa de la ley de derecho internacional privado al derecho preexistente es la sustitución del principio de nacionalidad por el principio de domicilio, ya que todos los hechos de las personas, la capacidad de las personas, se rigen por el derecho de domicilio. Este ha sido el punto más significativo o el punto más importante en lo que respecta al derecho internacional, la ley del derecho internacional privado en esta materia. La ley del derecho internacional privado consagra el principio lex in favori negoti, que le permite elegir entre dos normas o dos interpretaciones. El derecho preexistente se regía por el principio de locus regis formus actus, la ley del acto en cuyas obligaciones han sido suscritas. El derecho internacional privado permite elegir entre dos normativas o entre dos, es alternativo. Le permite al juez elegir entre dos puntos. En cambio, en el derecho preexistente
era solo sobre la norma del locus regis actum, era sobre la ley del lugar, la ley del sitio. La ley de derecho internacional privado pretende flexibilizar la locus regis formus actum para dotarla de un carácter alternativo. Es decir, en vez de enfocarse en una sola normativa, pueda elegir entre dos puntos, entre dos opciones que le permitan solucionar el daño infligido. Los actos jurídicos serán válidos si cumple con los requisitos donde se celebra el acto. 1. También es válido si cumple con los requisitos del lugar del obligado cambiario, admitiéndose entonces el derecho más favorable. Es decir, ella puede elegir esta ley puede elegir del lugar donde se realiza el acto y también del lugar donde se cuenta el obligado cambiario. Entre estas dos leyes puede elegir la más favorable. Esto es lo que le permite, esto es la diferencia entre la ley de derecho internacional privado y la ley de derecho preexistente, que era solamente enfocada en una sola ley. Obligaciones contractuales. Su fuente: hecho ilícito, gestión de negocio, pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa. Estas leyes aplican también al derecho internacional privado. Como ya dijimos al principio, que el derecho civil es la base del derecho de la ley del derecho internacional privado. Las obligaciones derivadas de la ley quedan sometidas a las instituciones principales que le han dado vida. Estas obligaciones están sujetas a las instituciones que le dan vida. El Código Bustamante, para hacer una nota al pie, el Código Bustamante en la ley en derecho internacional tiene un fuerte peso, fuerte valor. El Código Bustamante dispone que las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido. Hecho ilícito. La responsabilidad civil comprende todas aquellas acciones u omisiones que resultaren de un daño. Cada acción que se cometa u omisión de hacer una acción que cause un daño, eso genera una responsabilidad civil. La ley del lugar de comisión del hecho punible, lex loci delitis commisi, y la ley fori han sido los sistemas que han regulado el derecho aplicable a los hechos ilícitos. Estas dos leyes, la ley fori y la ley loci delitis commisi, son las que rigen o gobiernan lo que refiere a hechos ilícitos. Los hechos ilícitos están sujetos a una solución imperativa que vincula al lugar donde se han producido los efectos a consecuencia del daño o a la aplicación de la ley del lugar donde se produjo la causa generadora del hecho. Corresponde a la víctima lo que sea más favorable a su interés invocar la aplicación de este derecho. Esto quiere decir que la víctima puede elegir entre el lugar donde se cometió el hecho o el lugar donde tiene sus efectos. Una de las dos opciones, la que sea más favorable para él. Las soluciones adoptadas en esta norma constituyen un patrón para todo hecho ilícito. Este patrón es el que marca el ritmo de las regulaciones, de las normativas o de las futuras decisiones que se tomen en referente al hecho ilícito. El legislador admite en la norma la autonomía de la víctima. El juez puede optar por aplicar cualquiera de las dos normas si no hay expresión de la víctima. Si la víctima no se expresa, el juez puede decidir entre las dos normativas, la del lugar o de las consecuencias del hecho, o la ley de la consecuencia del hecho, cualquiera de las dos opciones. Gestión de negocio. Existen 4 criterios. 1. Quien, si está previamente obligado a asumir un negocio, debe continuarlo hasta que el dueño pueda proveer su atención. La persona que asume la gestión de negocio no puede dejarlo por la mitad, debe llevarlo hasta su final o hasta donde el dueño del negocio pueda hacerse cargo de él. Número 2. El sometimiento del gestor a todas las consecuencias de la gestión y las que resultaran de un mandato. El gestor es responsable de todas las consecuencias o todos los efectos que generen esa gestión de negocio. Número 3. Las que surgen para el dueño del negocio, que ha sido buen administrado en asumir los compromisos contraídos por el gestor a su nombre. Así como el gestor tiene que asumir responsabilidades, el dueño del negocio también debe asumir compromisos que lo vinculen a esa gestión de negocio. Número 4. La de reembolsar al gestor los gastos necesarios o útiles con los intereses desde el día en que el gestor haya hecho los gastos. El dueño del negocio debe reembolsar al gestor del negocio cada gasto o cada gasto que se realizó con el fin de
mantener o llevar hasta su final esa gestión de negocio. El Código Bustamante acogió el criterio de someter la gestión de negocio al régimen de una ley única, no como en los temas anteriores que el juez podía elegir entre dos alternativas de leyes. Aquí el Código Bustamante estableció una sola ley para la gestión de negocio, afirmando como principio general la competencia de la ley del lugar de la gestión de esta ley. Es la que tiene más autoridad para asumir la regulación internacional en estos asuntos. La ley del lugar es la que tiene para el Código Bustamante la primacía o la prioridad para regular estos efectos de la gestión de negocios. Pago de lo indebido. A la competencia de la ley del lugar donde se realizó el pago. El pago de lo indebido le compete a la ley del lugar. El Código Bustamante a la ley personal común de las partes y en su efecto al lugar donde se hizo el pago. Para el Código Bustamante, la ley personal, en pago de lo indebido, la ley personal está primero y el lugar donde se hizo el pago está de forma supletoria. Enriquecimiento sin causa. Son también 4 puntos. Convertir en beneficio propio un bien ajeno. Sacar ventaja o sacar ganancias de un bien que no te pertenece. Existencia de un empobrecimiento y enriquecimiento correlativo. El dueño del negocio se empobrece a causa del enriquecimiento de aquella persona que tomó lo que no le pertenecía. Ausencia de culpa en el empobrecido. Que el empobrecido no haya causado el enriquecimiento, o que no tenga culpa o no tenga relación a la decisión de la otra persona de enriquecerse a costas del dueño del negocio. Ausencia de causa en el enriquecimiento. Ausencia de causa. Así como ausencia de culpa, existe ausencia de causa. Que la persona, el dueño, no tenga, que la otra persona no tenga razón para tomar del empobrecido. El enriquecimiento sin causa lo rige la ley FORI. Bueno, esto ha sido toda mi exposición entre los títulos y valores y las obligaciones contractuales. Espero que sea de ayuda y beneficio a todo el que pueda visualizarlo. Muchas gracias.